Teltronic en particular es una empresa de origen español que se dedica a desarrollar sistemas Tetra, concretamente el estándar Tetra, que es un estándar de seguridad pública y de transporte, esto está regulado por el ETSI y aceptado a nivel mundial, pues prácticamente por todos los sistemas de seguridad pública y de transporte. Teltronic, uno de los primeros países que exploró dentro de lo que era su mercado o su potencial internacional, fue México, debido, pues bueno, lógicamente a los lazos tan fuertes que unen comercialmente y culturalmente a México y a España. Pues fue uno de los primeros países en donde Teltronic probó el mercado de exportación y lo hizo concretamente en seguridad pública. Lo hizo con el estado de Guanajuato, con el estado de México y también en la Ciudad de México con el metro, con STC, con el metro de la Ciudad de México. Y esto nos remontamos ya a décadas, ¿no? Estos sistemas ya llevan trabajando mucho tiempo y siguen en funcionamiento. De hecho, siguen siendo algunos de nuestros principales clientes, de Teltronic en particular, en lo que es la República Mexicana. Y en particular para Teltronic ha sido un buen año. ¿Por qué? Porque se desapareció el monopolio y entonces los estados y la federación han querido modernizar ese sistema que llevaba 20 años sin poder tocarse. Entonces, pues bueno, recientemente hemos recibido contrataciones de varios sitios grandes, varias ciudades como Juárez, la misma Monterrey, San Pedro de Garza, que han decidido, a raíz de este nuevo marco legal, pues modernizar sus comunicaciones. Otro factor importante que tenemos aquí en México es que tenemos un equipo multidisciplinar, ¿no? No somos una oficina de comercialización y luego tercerizamos el soporte, como hacen otros fabricantes. Es decir, ellos venden, facturan, o a veces ni siquiera facturan, venden, hay un integrador o un distribuidor que factura y tienen empresas de servicios que les dan mantenimiento, soporte a los clientes finales. En Teltronic no es así. En Teltronic tenemos un equipo que pasa desde la preventa, es decir, el convencimiento técnico o el diseño técnico de los proyectos para que se acoplen o se amolden a la necesidad de cada uno de los clientes, es decir, de la municipalidad, por pequeña que sea. Tenemos un equipo interno de ventas, tenemos un equipo de proyectos, es decir, traemos nosotros de las fábricas el equipamiento, se lo instalamos a los clientes, y tenemos un equipo luego de postventa local que hace, por un lado, el seguimiento y el mantenimiento de los sistemas, y por otro lado también hacemos lo que es la reparación del equipamiento en México. Es decir, que un radio, un repetidor, una antena, una antena satelital llega de un cliente, no tenemos que mandarlo a la fábrica. Aquí en la Ciudad de México tenemos un equipo que se dedica a reparar y a devolver rápidamente a los clientes. Entonces, esto es una de nuestras ventajas principales, y a los clientes les encanta, ¿no? Pueden venir a la Ciudad de México y poder ver que tenemos un equipo que les puede ofrecer todo tipo de servicios, ¿no? Desde venderles algo nuevo que no conocen hasta el radio que tienen viejo, a lo mejor de hace 15 años, en lugar de tirarlo a la basura, se lo reparan, se lo repotencian, le cambian a lo mejor la carcasa, el display, la placa, y todo eso lo hacemos aquí en cuestión de horas, ¿no? En el momento actual hay 3 tecnologías o más sobre la mesa permitidas por el Estado. Entonces competimos entre nosotras. Por un lado, el Tetra compite con el P25 y con el Tetrapol y con el LTE. ¿Sí? Entonces ya hay un primer nivel de competencia. Es decir, nosotros nos peleamos entre fabricantes para vender nuestra tecnología. Es decir, que intentamos vender lo mejor que tenemos, pero también al mejor precio, porque si no perdemos. Y luego hay un segundo nivel de negociación
porque una vez el gobierno o el Estado decide una tecnología, por ejemplo, cuando se decide por Tetra, no somos nosotros el único fabricante de Tetra. Hay otras 10 empresas en el mercado que hacen Tetra. Entonces, es otro filtro más de negociación, y todo esto va en beneficio de México, ¿no? Más negociación, más bajos los precios, ¿no? A lo mejor no todo el mundo está contento con los cambios, pero yo creo que son necesarios, sobre todo a nivel tecnológico. A ver, nosotros no nos podríamos imaginar ahora mismo el trabajo, el mundo, el día de hoy, si estuviésemos usando todavía los primeros teléfonos de CDMA, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo no sería posible hacer esta entrevista, ¿no? No podríamos estar yo en mi casa conversando con ustedes, que he visto que estabas en el coche y tu compañera en la oficina, ¿no? Entonces, esto hace 20 años era imposible. ¿Por qué? Porque la tecnología no lo soportaba. En el mundo de la radiocomunicación es lo mismo. Yo sé que los cambios no gustan a todo el mundo, pero tiene que haber una evolución. Tú no puedes estar utilizando tecnología de hace 20 años. Entonces, aunque no le guste a mucha gente, la decisión que ha tomado el gobierno es la adecuada. Hay que modernizar las tecnologías de la comunicación, y sobre todo en sectores tan críticos como la seguridad pública, que es uno de los talones de Aquiles de México. Entonces, este cambio es necesario. Que me favorezca a mí o no es otro tema, ¿no? Pero que le favorece a todos los mexicanos es un hecho. A ver, mira, México hace 2 años estaba en la edad de la piedra. Así, literalmente, ¿eh? Estaba utilizando un sistema, como te comenté, que tenía 20 años de antigüedad. Imaginar lo que vuelvo a decir, lo que te he comentado antes, estar nosotros utilizando un teléfono, aquellos Ericsson CDMA, no sé si había aquí, que bueno, que claro, que para aquella época era una maravilla, pero imaginar ahora mismo utilizar un teléfono de esos. No tendríamos videoconferencia, no tendríamos cómo entrar al banco, no tendríamos cómo ubicarnos en una ciudad que desconocemos, no podríamos hacer infinidad de cosas que hacemos actualmente, ¿no? Pues México estaba así hace 2 años. Esto ha ido cambiando. ¿Por qué México estaba en esa coyuntura? No era un tema de despropósito del gobierno. Tampoco hay que echarle la culpa al gobierno federal. En México es un país muy importante, con una situación geopolítica muy relevante. Entonces reciben muchas presiones de muchos países, incluso de ellos mismos, de vosotros mismos. Os presionáis entre estados. Entonces no había esa presión por parte, por ejemplo, de Norteamérica, no había dejado evolucionar el mercado de las comunicaciones mexicano. Este gobierno ha sabido manejar esa presión mejor que el anterior, o que los anteriores gobiernos, y ha liberalizado el mercado, a pesar de que a muchos no le gusten, ¿no? Y a pesar de que ha sufrido muchas presiones. Entonces, ahora mismo México está en el camino adecuado para entrar en el siglo XXI en radiocomunicaciones de seguridad pública. Pero es que, claro, cuando has dicho que no quería ser despectivo, ¿no? Haciendo la pregunta o catalogando cómo se encontraba el mercado mexicano, por ejemplo, si nos vamos a ver el caso de nuestro vecino del norte, Norteamérica, Estados Unidos, está igual que nosotros, o peor. Estados Unidos está utilizando tecnología P25 de hace más de 20 años. Un coche de patrulla mexicano ahora está bien equipado. Tiene un PC rugerizado para poder consultar bases de datos. El mismo coche está bien equipado. Es decir, que en los últimos años México ha dado un salto cualitativo muy importante a nivel fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que no está tan mal como muchos dicen, pero todavía tiene un camino, pero está orientado, pero necesita todavía mejorar un poco, ¿no?